¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. El reajuste al monto del salario mínimo mensual, un debate que se da año a año, pero que en esta oportunidad tiene un carácter especial. Eso debido a la situación de contracción económica que está enfrentando no solo nuestro país, sino que también el mundo. Esta necesidad de subir el salario mínimo es parte de lo que vamos a conversar durante esta jornada. Antes, eso sí, vamos a revisar todos los detalles en la siguiente nota. Avanza el proyecto que establece un reajuste del ingreso mínimo mensual. Se trata de un incremento que se concretará en 2 etapas. La primera contempla aumentar el salario mínimo a partir del 1 de mayo de 2022 a 380.000 pesos. La segunda eleva el salario mínimo a 400.000 pesos a partir del 1 de agosto de 2022. La iniciativa también contempla los incrementos para los trabajadores y trabajadoras menores de 18 años y mayores de 65 años de edad, así como del ingreso mensual para efectos no remuneracionales, tanto para mayo como para agosto de este año. Junto a ello, reajusta los montos de las asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar. Además, considera un aporte mensual para compensar el alza de precios de la canasta básica de alimentos, que se entregará de manera retroactiva entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2022, beneficiando a los causantes de las asignaciones familiar y maternal y del subsidio familiar. Y revisábamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de este importante proyecto de ley que se ha discutido en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para conversar acerca de ello, establecemos el diálogo de inmediato con el diputado Ricardo Cifuentes, quien gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar junto a nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Encantado, muchas gracias a ustedes por la invitación. Diputado, conversemos de inmediato de este proyecto que es un proyecto importante, de mucha relevancia por la situación económica tan compleja que está atravesando no solo el país, sino que el mundo en general, producto justamente de esta contracción económica. Un aumento en el salario mínimo que obviamente va a beneficiar a muchos chilenos. Exactamente, dependiendo de cómo uno calcula el beneficio que está aprobado, tenemos desde más de 200, aproximadamente 200.000 micro y pequeñas empresas que van a ser beneficiadas con este bono directo, que va al trabajador, desde luego, que tiene una remuneración de sueldo equivalente al sueldo mínimo, ¿verdad? Y lo más importante también es que se ha introducido por primera vez en la historia de Chile, yo diría, un subsidio directo también a la canasta familiar. Esto es muy significativo porque implica desarrollar una política social en el futuro que tienda a proteger el vaivén de precios que se produce en los alimentos más básicos y fundamentales de la canasta familiar, para que las personas de menores recursos, que destinan un porcentaje muy alto de sus ingresos, ¿no es cierto?, proporcionalmente respecto de los de mayores remuneraciones, bueno, tengan una canasta protegida. Y eso es muy importante para el futuro. Eso es protección social, finalmente, también. Y el Estado se va haciendo cargo de eso. Nos parece que, claro, se puede discutir de que el monto sea suficiente o insuficiente. Nunca los montos van a ser totalmente suficientes para todo, pero lo importante es que estamos generando una política pública que va en la dirección que nosotros creemos absolutamente correcta. Sí, en ese sentido, diputado, hay varios aspectos acá, porque siempre cuando se produce una discusión respecto al aumento del salario mínimo y todos los ítems que esto conlleva, hay también algunos que dicen que los montos son insuficientes y que se debiera aspirar a más. El tema es, ¿la economía chilena da para dar un paso más adelante o este periodo de contracción no permite eso? Nos hemos enterado hace poquitos días por el propio ministro de Hacienda, que ha estado a cargo de gestionar este proyecto, que el país está viviendo una contracción muy fuerte y que lo que uno ve como evolución en los próximos meses en Chile es preocupante. Vamos a tener una inflación mayor a la que se proyectó, vamos a tener un crecimiento bastante menor al que se había proyectado por el gobierno anterior cuando dejó o hizo el traspaso del gobierno. En fin, la economía chilena y por tanto todos nuestros hogares estamos presionados por la inflación, estamos presionados por lo que está ocurriendo con el precio de algunos productos como el petróleo, que está a la base de la cadena de distribución logística, en fin, que hace que tengamos que ser muy cautos desde el punto de vista de cómo utilizamos los recursos públicos. Porque al final podemos, por tratar de cuidar, digamos, a un sector de la población, podemos terminar afectándolo directamente, y eso es lo que puede ocurrir con la inflación directamente. Entonces,
Yo creo que lo que hay que valorar aquí es cómo se implementa la política pública. Y aquí hay dos señales muy potentes de política pública que van en el sentido correcto. Primero, un subsidio directo a las micro y pequeñas empresas, que es histórico. Usted me puede decir que 22.000 pesos no alcanzan, o no alcanzan a cubrir el sueldo mínimo de los 400.000, el alza, digamos, para los pequeños empresarios. Se puede discutir todo, pero lo que no se puede discutir es que por primera vez el Estado se está haciendo cargo de una realidad que azota a miles, a cientos de miles de pequeñas empresas que hasta ahora tienen dificultades para sobrevivir. Y si uno los va a cargar, además, con una remuneración, los obliga a pagar una remuneración adicional, bueno, el Estado se tiene que hacer cargo, ¿no? Y ahí hay un esquema de solidaridad que a nosotros nos interesa mucho como instrumento. Y lo segundo, la segunda gran cuestión tiene que ver con esto de la canasta protegida. Pues no solo vamos a proteger a las microempresas, por un lado, sino que además estamos protegiendo a los pequeños consumidores en aquellos artículos que son más delicados, como los alimentos básicos. Y en eso, esta es una política que, claro, dura hasta abril del próximo año, como se ha planteado en esta primera etapa. Yo soy un convencido de que estas cosas siempre llegan a los estados para quedarse. Tendremos que ir discutiendo, ¿no es cierto?, en el futuro cómo la vamos aumentando, cómo la vamos manejando. Si la economía tiene más espacio, podremos aumentarla un poco más. En fin, si la economía se ve todavía más contraída, vamos a tener que seguramente hacer los ajustes necesarios, pero que ojalá esos ajustes terminen afectando lo menos posible a las familias de menores ingresos, que es lo que busca esta política compensatoria, por llamarlo de alguna manera, que además se hace de manera explícita y se puede medir, ¿no es cierto? Ahora, otras de las críticas dicen relación con que los subsidios del Estado para justamente poder financiar este apoyo, por ejemplo, en el caso de las pymes, no llegan a todos los trabajadores que perciben este sueldo, a todas las pymes, sobre todo aquellas que, por ejemplo, están asociadas al retail o al gran comercio, que habría una discriminación allí respecto del beneficio entregado por el Ejecutivo. ¿Cuál es la visión suya al respecto? Hay dos críticas que yo he señalado respecto a este proyecto y que creo que debemos mejorarlos en los próximos meses. Una es que en el ámbito de las microempresas probablemente tengamos una cobertura que no esté 100% cubierta. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en los próximos meses. Tenemos mala información. Recuerde usted que el Servicio de Impuestos Internos hasta ahora no han llegado, no transparenta toda la información como debiese, digamos, para que la tesorería finalmente pague. Vamos a hacer experimentos con esto. Hay la idea de que podamos hacer pagos automáticos, transferidos directamente del Servicio de Impuestos Internos a la tesorería, pero todavía hay un mayor problema que tiene que ver con las microempresas informales, porque de esas sí que no tenemos ninguna información, valga la redundancia, y son las que, entre comillas, más necesitan ayuda. Porque una empresa informal, claro, algunos dicen una empresa informal no puede contratar a un trabajador formal, es cierto, pero muy probablemente esas empresas están pagando incluso menos que el sueldo mínimo, y a eso también habría que ayudarlos, digamos, y puede ser por esta vía un incentivo a la formalización. Eso es lo primero. Tenemos todavía un mundo en la micro y la pequeña empresa que no conocemos bien. Tenemos que hacer la autocrítica desde el punto de vista del Estado. ¿Saben lo que han dicho las agrupaciones con las que nos hemos reunido, tanto nosotros en la bancada democrática cristiana como después en la Comisión de Hacienda, donde hemos invitado a todas las organizaciones nacionales que representan a los micro y pequeños empresarios? Ellos están diciendo que por primera vez en la historia el Estado es capaz de dialogar directamente con ellos y vamos a empezar a conocer este mundo. Y lo segundo, que tampoco está totalmente resuelto y que puede afectar mucho la cobertura del beneficio, es qué va a pasar con las familias que no tienen ni SUF ni ingreso familiar, digamos, la pensión familiar, la asignación familiar para aceptar. Porque recuerde usted que todos los beneficios a la canasta protegida van a través del subsidio único familiar o de la asignación familiar. La información que nosotros disponemos es que eso corresponde a 1.600.000 familias, las que tendrían SUF o asignación familiar. Pero cuando uno mira lo que ocurre con el 40% más pobre de la población, de acuerdo al registro social de hogares, eso corresponde a casi 4,7 millones de familias. Es decir, tenemos una diferencia muy grande, casi 3 millones, un poquito más de 3 millones de familias que se nos podrían quedar fuera. ¿Qué ha dicho el gobierno? Que va a ir estudiando esta situación en conjunto con con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, desde luego, el propio Ministerio de Hacienda, de tal manera de que se puedan ir incorporando las familias cuando
se haga el trámite respectivo, ya sea a través de la asignación familiar o a través del SUB. Son materias en las que vamos a tener que ir aprendiendo. Lo importante es validar el instrumento, porque si el instrumento está bien y llegamos al 1.600.000, bueno, lo otro será ya aumentar los recursos para que se extienda el beneficio en materia de cobertura. Sí, en ese sentido, la posibilidad justamente de hacer esta extensión para aquellas pymes que, se lo preguntaba adelante, tienen cierta relación con el mundo del retail, ¿existiría esa posibilidad? Porque claro, ahí está la dicotomía respecto a cuál es la responsabilidad empresarial que deben tener estos grandes consorcios respecto de sus pymes y de sus trabajadores. Ahí hay una dicotomía que se ha hecho presente en el debate. Por cierto que es una realidad y la tenemos que transparentar. Lo que yo no estoy seguro es si esas MIPYME, digamos, que trabajan con el gran retail, tienen entre sus miembros, cumplen, digamos, con estas dos condiciones que se han exigido, que sea una venta inferior a las 2.400 unidades tributarias mensuales, o que tengan entre sus trabajadores un máximo del 15% con sueldo mínimo, digamos. Si cumplen estas funciones, claro que podrían entrar. Yo veo difícil que las empresas que están más ligadas hacia el gran retail, digamos, o hacia el gran mercado, digamos, tengan esta situación, cumplan con ambas condiciones, digamos, ventas por debajo de los 2.400 UTM y al menos un 15% de sus empleados con sueldo mínimo. Bueno, un proyecto Pero que... estamos disponibles para seguirlo estudiando claramente, y si nos damos cuenta de que los datos así lo reflejan, nosotros mismos desde la Comisión de Hacienda le vamos a sugerir al gobierno, por supuesto, que los consideremos. Y eso, diputado, en el marco de estas solicitudes de información que se han ido aprobando justamente en el transcurso de la tramitación, que ha sido prácticamente respecto de lo que ha cambiado el proyecto en cuanto a cómo ingresó por la presentación del Ejecutivo. Así es, ustedes hemos ido todos aprendiendo y todos hemos ido colaborando, enriqueciendo el proyecto de tal manera de que tenga mejor información, que la base de datos. Ojalá el ministro de Economía ha ofrecido aquí, asegurado que es posible hacer el cruce de datos, por ejemplo, entre una microempresa registrada en el Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería, de tal manera que el pago sea automático, en fin. Pero todas esas cosas están por probarse y hay mucha innovación. Entonces, lo importante es poner en acción el mecanismo, que la política funcione. Ya iremos viendo, digamos, qué nos falta, dónde nos quedamos cortos en cobertura, y ahí podemos, sin duda, solicitar al gobierno que la amplíe. Perfecto. Muchas gracias, diputado Ricardo Cifuentes, por habernos acompañado en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. La conversación, el diálogo respecto a este tema que es uno de los temas país, el aumento al monto del salario mínimo que se discute en el Congreso Nacional y que obviamente prontamente va a ser ley de la República. Nosotros seguimos revisando este tema. El reajuste al salario mínimo, una discusión que está justamente sobre la palestra y respecto de la cual existe obviamente mucha, premura para poder lograr un incremento en el marco de la el difícil momento económico que está atravesando el país producto de la contracción post-COVID. Vamos a conversar acerca de ello ahora con el diputado Miguel Mellado, que gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Gracias, diputado, por estar junto a nosotros. Hola, gusto de saludarte y a todos los que nos ven a través del canal de la Cámara. Diputado, vamos de inmediato a la conversación porque, lo decíamos, es un proyecto que obviamente es una necesidad que viene a mejorar justamente el tema del salario mínimo y que, sin embargo, se da en un contexto, siempre el contexto es complejo, pero en esta oportunidad quizás es más difícil que en años anteriores. En virtud de eso, la cifra que se está aprobando, ¿es suficiente o estamos muy por debajo de lo que realmente se necesita? A ver, siempre es importante decir de que si una persona puede ganar más que el sueldo mínimo, bienvenido. Y si la empresa lo puede pagar, mejor todavía. Por eso yo diría que una empresa del retail o una multinacional pague un sueldo mínimo atenta incluso contra los derechos humanos, diría yo. Pero una pyme es muy distinto. Por eso yo he dicho en esta tramitación del salario mínimo es que el gobierno, junto con la CUT, se pasaron 3 pueblos con las pymes. Porque cuando un gobierno sube los sueldos mínimos más allá del promedio y tiene que subsidiar que las pymes le paguen el sueldo mínimo en parte a sus trabajadores, eso quiere decir de que está más allá de lo que la pyme puede pagar. Y eso es peligroso.
peligro porque las MIPYME que venden de 2.400 UF hacia abajo, o sea, de 76 millones hacia abajo al año, está muy complicada. Y si tú le subes a ellos un costo donde el gobierno solamente le va a paliar un 44% de ese costo, de mayor costo, y el 56% lo tiene que sacar de su caja, es asfixiarla o matarla, ¿cierto? O estrangularla. Entonces le habíamos dicho al ministro que subiera en la Cámara de Diputados esta puntería para que a las pymes le ayudara más todavía, para que continuara con sus trabajadores sin problema. Porque esto es distinto al ingreso mínimo garantizado, que eso sí le llegaba más plata líquida al bolsillo de los trabajadores que lo que le va a llegar ahora después de agosto, que son solamente 5.000 pesos más que anteriormente tenía. Entonces tú dices, bueno, aquí tenemos un problema grave, porque este problema grave, que los trabajadores van a pensar que va a haber un aumento salarial real, lo real que va a llegar al bolsillo va a ser re poco. Esa es una parte. La segunda parte es que realmente es miserable, ¿cierto?, el aumento de la canasta que está proponiendo los 6.410 pesos el ministro. Y se lo dijimos en la Comisión de Hacienda, que a las familias que tienen 3, 4, 5 cargas familiares, oiga, esos no tienen que comer una vez al mes, tienen que comer todos los días. Por lo tanto, el precio del alimento, porque ellos ataron este aumento, ¿cierto?, al precio de una canasta de alimentos. Y ese precio de la canasta de alimentos iba a ser monitoreado por una cantidad de expertos. Bueno, pero si realmente ustedes quieren ayudar a la gente a que pase este tema inflacionario de invierno, comiendo de mayor cantidad a esas familias que necesitan comprar los alimentos que han subido de manera esporádica. Ayer veía, ¿cierto?, que los huevos de una semana a otra subieron 24,5%. Y los huevos son importantes en la canasta familiar de la gente de escasos recursos. Entonces, tú dices, oye, el gobierno parece que se pasó 3 pueblos en este tema y ahora está tratando de parchar. Bueno, en el Senado lo van a parchar bien. Y yo creo que le van a subir la puntería. Lamentablemente, el ministro de Hacienda es más ortodoxo incluso que los ministros de Hacienda que tuvimos en el gobierno de Piñera. Él quiere mantener la regla fiscal, quiere mantener el ahorro dentro del año y no quiere salirse de esos parámetros. En momentos como estos hay que salirse un poquito de la caja para ayudar a la alimentación de la familia y que efectivamente subir el ingreso mínimo garantizado para que el sueldo líquido de los trabajadores realmente sea líquido y no sea un espejismo, que le subieron el sueldo bruto, pero el sueldo líquido solamente le subió 5 lucas. Sí, para allá iba, diputado, quería dividir las cosas y por parte. Primero usted menciona justamente el tema del ingreso mínimo garantizado. El tema está en que los parlamentarios de gobierno y el Ejecutivo han señalado que esto significaría aumentar todavía más los subsidios y entregar, digamos, aumentar exponencialmente la cantidad de dinero que contempla este proyecto, una cosa que eventualmente podría ser riesgoso para la economía. ¿Cuál es la visión que tiene usted primero respecto de ese punto, de ese argumento? No, para nada. Fíjate tú que el ingreso mínimo garantizado total que hasta el día de hoy se paga son 60.000 millones de pesos. El subir el salario mínimo y no subir el ingreso mínimo mensual garantizado, lo que hace es disminuir en 31.000 millones de pesos ese costo, que significaba los 60.000. ¿Cuánto está colocando el gobierno para ayudar a las pymes? 29.000 millones. O sea, le sobra plata de los 60.000. Entonces tú dices, bueno, oye, por favor, no estamos metiendo más. Si estamos siendo ortodoxos, como igual que el ministro, cuadrémonos dentro de los 60.000 y tiremos los 60.000 a la calle. ¿Ya? Pero entreguémosle a los trabajadores la posibilidad real de comer bien, pero la posibilidad real también de que suban su ingreso mínimo garantizado líquido. Entonces, si tú vas a subir, sube también un poco. Mi punto de vista, y que el gobierno no lo entiende, y que los parlamentarios de oficialismo tampoco lo entienden, pero obedecen al gobierno, le dicen, oiga, subamos el ingreso mínimo garantizado para que esta gente, le subimos el tope de ingreso, le subimos la ayuda a las pymes, pero también el trabajador va de la misma mano con el ingreso mínimo garantizado, que también se lo aumentamos. De 60.000 baja a 43.000 el ingreso mínimo garantizado en agosto. Entonces tú dices, bueno, ¿estamos realmente ayudando al bolsillo de los trabajadores o estamos colocando un espejismo? Porque al final va a ser un espejismo. Y cuando la gente se dé cuenta que es un espejismo, tiene 2 posibilidades. O la empresa chica quebró, o realmente yo no me está alcanzando la plata porque el aumento líquido es re poco. Entonces, si estamos, porque crees que 800.000 personas
que son los del sueldo mínimo, que este gobierno va a ayudar a 400.000 solamente, las que están en la pequeña y mediana empresa, a esos trabajadores se les va a ayudar, y que esos 400.000 van a desatar una inflación desatada, valga la redundancia, producto de que le vas a ayudar a tener un ingreso líquido mejor, yo creo que están viviendo en otro planeta. Por eso yo creo que no entiendo al gobierno, sobre todo los parlamentarios oficialistas, que hace 6 meses atrás ¿ya? Luchaban y se desvestían por el 10%, porque la gente necesitaba caja, necesitaba plata, y porque los trabajadores eran su leitmotiv. Bueno, parece que ahora los trabajadores no son el leitmotiv, porque si no hubieran ajustado también, además del sueldo mínimo, el ingreso mínimo garantizado, para que el sueldo real sea realmente bueno. Y ahora, respecto al segundo punto que conversábamos previamente, que tiene que ver justamente con este subsidio de la canasta básica, ¿cuál hubiese sido mejor fórmula? ¿Aumentar a lo mejor la cifra de ese monto o complementarla quizá con, por ejemplo, el bono invierno que se entrega habitualmente u otro tipo de bonificación? ¿Cuál hubiera sido la mejor alternativa? ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, el error del gobierno es haber atado estos 6.410 a una canasta. Eso quiere decir que está colocando este 6.410 para suplir el aumento de la canasta básica. Y con la respuesta de los huevos que yo te di el ejemplo, te da a entender de que no ha subido 6.410, no ha subido ese monto de IPC, ha subido muchísimo más, ¿cierto? La canasta de las personas de escasos recursos. ¿Cuál es el punto que le dijimos al ministro? Mire, si usted tiene 15.000 pesos, ¿cierto?, para dar en el tramo número 1, de otros 15.000, pero suba en los casos donde hay familias con 3, con 4, con 5 cargas familiares, donde está la familia, donde están los niños, donde está la señora, donde está el papá, donde está... Súbalo, ahí, vaya a eso. Igual como hicimos con el IFE universal. Cuando te acuerdas que en esta Cámara de Diputados, yo estaba reemplazando en la Comisión de Desarrollo Social, y subimos, ¿cierto?, al gobierno a 400.000 pesos las familias de 3 y a 500 las familias de 4, ¿te acuerdas? Bueno, ahí ese IFE fue mejorado y efectivamente la gente los valora, hasta el día de hoy valora esos IFE. Entonces, esos IFE universales que tardaron en llegar, pero llegaron por 6 meses a Chile. Bueno, estamos hablando lo mismo. Parece que están los que toman las decisiones de saber cuánto vale una canasta, es claro, tienen los sueldos asegurados, tienen buenos sueldos y le da lo mismo comprar algo que vale 5.000 o algo que vale 6.000. Le da lo mismo. Y eso no es el tema de la gran mayoría de los chilenos, sobre todo la gente que tiene el sueldo mínimo. ¿La alternativa entonces sería un, digamos, subsidio focalizado o abrirlo, digamos, hacerlo universal hasta cierto porcentaje, por ejemplo, de las familias chilenas? Mira, es que hay una tabla, ¿cierto?, del subsidio único familiar, ¿ya? O el subsidio básico, digamos. Hay una tabla que va subiendo, 15.000, 18.000, 19.000. Lo que yo decía, ¿por qué le colocan 6.000, 12.000? Colocan los mismos. Si hay 15.000 colocan los mismos 15.000. Si está 30.000, de 2, 18.000, coloca 36. ¿Me entiendes? O sea, que vayamos subiendo lo mismo que tenemos en la tabla actual, lo vamos colocando acá. ¿Para qué? Para que se note. Si tú no puedes dar migaja de 6.000 pesos, pues. No, eso la gente no lo va a entender. Porque ahora me dejan distinto de, mire, subimos, aumentamos el subsidio único familiar como nunca lo habíamos hecho. Entonces, si efectivamente es aumento del subsidio único, ¿por qué lo están uniendo a la canasta de alimentos? O sea, no nos mintamos entre nosotros, pues. Si efectivamente lo unen a la canasta sube mucho más que 6.400 pesos, mucho más. Entonces, coloca ese mismo índice, dóblalo. Ahí como por lo menos podemos empezar a conversar en algo, porque 18.000 o 36.000 pesos, más lo que tenías, te va a dar 50.000. Vas a poder hacer una compra, ¿cierto?, un poco más decente que con 6.000 pesos adicionales. Sí, es un tema que está sobre la mesa y que, como decíamos inicialmente, seguramente va a volver a la Cámara de Diputados con eventuales modificaciones que podría realizar el Senado en la tramitación. En ese sentido, usted, diputado, dice que tiene relativa confianza que ello va a ocurrir. Bueno, yo creo que en el Senado se le va a poner más cuesta arriba que acá en la Cámara de Diputados, porque en la Comisión de Trabajo, en la Comisión de Hacienda, los gobiernistas son mayoría y pasan máquina. Entonces, ahí definitivamente el gobierno hace lo que ellos estiman necesario, aunque el proyecto haya que mejorarlo o no sea muy bueno.
pero en el Senado le va a cambiar la cosa, es otra cosa. Y en el Senado yo creo que van a lograr subir el monto de las pymes y también subir el monto de que va en auxilio de la canasta básica. Eso te lo aseguro, por lo tanto va a tener que volver a tercer trámite de la Cámara de Diputados, pero la gente no se preocupe porque esto es con efecto retroactivo, por lo tanto, si efectivamente lo aprobamos a fines de mayo, digamos, en el caso de que suceda a fines de mayo, bueno, igual le va a llegar, ¿cierto?, con retroactividad este aumento. Un tema que queda ahí entonces y que vamos a estar monitoreando, obviamente, para informar oportunamente a la ciudadanía. Diputado Miguel Mellado, le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Encantado, gusto de saludarlos y que estén bien. La conversación, el diálogo respecto de un tema de actualidad, un tema de la contingencia, como es el reajuste al salario mínimo mensual. Nosotros dejamos hasta aquí la presente edición y nos reencontramos en una próxima oportunidad.